Pasan 10 minutos de las 9 de la mañana. Como decíamos antes de la pausa, vamos a recibir a partir de este momento aquí en los estudios de TV Ciudad al señor Diego Rodríguez y a Raquel Sánchez de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, la Alianza ANT. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Buenos días, un gusto. Un placer que estén por acá. Han tenido una intensa agenda que de alguna manera culminó el viernes, pero siguen trabajando, estuvieron en el Parlamento. Ya nos vamos a meter en eso, pero primero y principal, ¿cuáles son las enfermedades no transmisibles? Para hacer un pantallazo y para que la gente lo tenga claro. Si bien es un poco claro y es obvio, pero nunca está de más. Perfecto. Lo que nosotros llamamos la CNT son aquellas enfermedades crónicas que son para el resto de la vida. Son, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, algunos tipos de cáncer. Y quienes formamos la alianza somos un conjunto de sociedades científicas, académicas, ONG, que lo que buscamos justamente es contribuir en políticas sanitarias que contribuyan en la prevención de estas enfermedades no transmisibles. Por eso hemos tocado tanto el tema, por ejemplo, de la alimentación, que es un tema que nos tiene hace tiempo. Lo empezamos con el etiquetado frontal de alimentos. Vamos ahora por un proyecto de ley sobre alimentación saludable, y ya tuvimos entrevista la semana pasada con la diputada Cristina Lustenberg, ¿no? Y lo que hicimos en esta semana fue el viernes, sí, hoy es lunes. Perdón. Por eso le decía, siguen trabajando. Sí. La semana se terminó el viernes, pero siguen. Seguimos. Fuimos a la Comisión de Hacienda y Presupuesto a presentar nuestra aprobación al proyecto a los artículos que incluyó el Ministerio de Salud Pública en la rendición de cuentas, artículos 262 y 263, que abarca el no permitir la venta en los centros educativos de alimentos y bebidas no saludables, y además la fiscalización. Y en ese marco, desde la Alianza, ustedes emitieron un comunicado justamente apoyando la resolución del Ministerio de Salud Pública. Exacto. Estamos totalmente de acuerdo en todo, salvo que nos parece excesivo que su aplicación empiece en el año 2024. El principal problema nutricional que tiene nuestra población es el sobrepeso y la obesidad, que está avanzando de manera alarmante en todos los grupos de edades, y en los niños es increíble. En el año 2019, ANEP hizo una encuesta y un estudio de valoración antropométrica de niños mayores de 5 años que asisten a centros educativos públicos y privados, y casi el 40% de ellos ya tenía algún grado de sobrepeso y obesidad. Y lo que vieron era que los niños que al entrar en primer año de educación secundaria ya tenían 8 kilos más de lo que deberían de tener de acuerdo a la edad y a su talla. Ahí está. Ahora, ¿y qué se recomienda concretamente a la hora de, estamos hablando de las cantinas en los centros educativos, tanto sean públicos como privados? Porque uno siempre pensaba en la merienda, el alfajor, una gaseosa, que no está bien, para nada, pero ¿qué es lo que se recomienda concretamente allí? Ahí una cosa muy importante es que este artículo de la rendición de cuentas se basa en documentos ya acordados por los diferentes ministerios que recomiendan qué se debería de ofrecer en las cantinas. Alimentación preparada por las cantinas, ¿no? Cantinas o cafeterías, dependiendo. Y principalmente estamos hablando de la educación privada, porque en realidad en la educación pública eso está como muy normatizado, por decirlo de una forma. Y hay un manual que dice qué tipo de meriendas deben de ser o ofrecerse en las cantinas. Recordemos también que esto es una modificación de una norma que ya está establecida, que decía que se deberían ofrecer este tipo de productos, pero además no se debería permitir la publicidad de estos productos, que principalmente son productos procesados y ultraprocesados, los que no se quiere permitir en esa venta. ¿Qué percepción tienen ustedes del momento actual respecto a eso? Porque nuestro país vivió un proceso con esto de los octógonos, por ejemplo, y una visión, este trabajo a la interna de las instituciones educativas.
¿Qué visión tienen ustedes sobre este 2022, este contexto que estamos viviendo respecto a estas temáticas? Bueno, el tema es que no se ha acompañado con suficiente educación a la población, ¿no? Es como que hay mucha información que viene de diferentes lados y muchas veces es contradictoria. Y no tenemos que olvidarnos que cuando hablamos de comida, de alimentarnos, tiene que ver mucho, es cultura, tiene que ver mucho con valores, con familia, con costumbres. Entonces, hablar de cambios de hábitos requiere coordinar acciones y tendríamos que ir todos juntos hacia el mismo lado. ¿Ah? Luchamos mucho contra la publicidad engañosa, o sea, es muy difícil ir, a mí me pasa, o sea, voy con estudiantes a hacer actividades educativas a los centros escolares. Estamos trabajando, por ejemplo, con una clase y salimos al recreo y están los chiquilines con los alfajores, las bolsitas de los snacks, claro. Porque en este propósito nuestro también de apoyar el proyecto de ley de alimentación saludable, también está el, de alguna manera, mejorar lo que llamamos el ambiente obesogénico. Los niños de pronto en la escuela no se permite la venta, pero en la vereda de afuera hay kioscos que venden cualquier cosa y si al niño o el padre, el abuelo se lo compraron, el niño lo entra a la escuela y lo sigue comiendo. Claro. ¿Ah? Entonces, la comida, o sea, la ingestión de esos productos son concentrados de calorías, no tienen gran poder de saciedad. Eso hace que el niño coma demasiado volumen y de pronto no come la comida que realmente le va a aportar nutrientes que necesita para su propio crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿no sirvió el etiquetado? Creemos que sí, nosotros lo hicimos convencidos y está a nivel internacional fundamentado de que sí, hay suficiente evidencia que sí. El tema es que hasta ahora la información que le llega a la gente viene más que nada de la sociedad civil. No tenemos como campañas por parte del gobierno que apunten a promocionar y a educar al consumidor sobre los beneficios de la lectura. Claro. De esos octógonos. Ahí también falta un poco de evaluación, ¿no? O sea, porque uno dice, ¿sirvió el etiquetado? Bueno, en realidad también estamos aplicando un etiquetado modificado, ¿no? Sí. Porque no está basado en la mejor evidencia científica. Todos sabemos las idas y vueltas que sucedieron, más de un decreto en este mismo gobierno. O sea, hicieron una modificación, vieron que no les sirvió, hicieron otra modificación. Entonces estamos hablando de un etiquetado debilitado, el que tenemos en Uruguay, pero por lo menos tenemos algo. Esto de qué productos no permitir en la venta de las escuelas, justamente lo que se trata, una forma de diferenciar qué productos sí y qué productos no, es cuáles tienen octógonos y cuáles no. Entonces, aquellos que tienen octógonos son los que principalmente van a estar no permitidos en ese tipo de venta. Ahora, también desde el Estado, cuando se definieron los decretos, se definió, por ejemplo, una comisión que era para hacer un seguimiento a esta política y poder evaluarla y ver qué resultado da y ajustar. Cuando no da resultado hay que ajustar para ver cómo se puede. Bueno, esa comisión no está funcionando. Nosotros incluso hemos solicitado la participación como sociedad civil, como sí lo hacemos en el tema tabaco, ¿no? En el tema tabaco nosotros como sociedad civil participamos, pero desde el gobierno y en particular del Ministerio de Salud Pública a la sociedad civil y en particular a la Alianza de Enfermedades No Transmisibles no nos han abierto las puertas para tener una participación, incluso de observadores, ¿no? Porque las decisiones las toma el Ministerio. ¿Por qué no funciona la comisión? No hubo respuesta. Bien, no funciona. Suspensivo. Hemos preguntado, hemos solicitado, no funciona. No está funcionando. Hay otras comisiones que retomaron el funcionamiento sobre el tema de obesidad, por ejemplo, y también se solicitó participación ahí, pero nosotros no podríamos informarles del por qué no. Queremos pasar al tema del tabaquismo, pero antes tiene que ver igual también esto de la fiscalización, porque vos lo decías, más allá de la legislación, el control resulta fundamental para la puesta en práctica y uno ve, por ejemplo, la sal en los cafés, en los bares hay que pedirla, pero tanto en una temática como en la otra, cómo viene el tema contralor, cómo están los cuerpos inspectivos, como para atender lo que es un cambio de hábitos, como bien decías vos. A nivel de los centros educativos, nosotros lo desconocemos, pero si llega a haber es totalmente insuficiente. Y no se está cumpliendo. Eso está claro de que no se está cumpliendo la ley 19.140. Porque no está claro quién tiene que hacer la fiscalización. Claro. No está dicho y como tampoco están las multas, entonces...
no se controla. Sí, y en cuanto al etiquetado, ya habrán visto que nosotros hemos denunciado más de una vez el incumplimiento de los productos. Incluso elaboramos un libro donde se recoge toda la experiencia del etiquetado y en concreto ahí incluso incluimos lo que es la fiscalización que hicimos de la sociedad civil, porque no se estaba saliendo desde el propio Estado, que es el que tiene que controlar, ¿no? Porque en esto y en cualquier otra política, lo que siempre decimos, y incluso los abogados también lo dicen, vos podés tener la mejor política posible definida en una norma, pero si no la fiscalizás y no ves si se cumple y hacerla cumplir, puede ser muy buena, pero es lo mismo que la nada. Diego, Raquel, Uruguay tiene una política antitabaco desde ya hace muchos años que ha tenido unos muy buenos resultados a nivel sociedad, ¿no? Ha cambiado incluso la manera en la que los fumadores se comportaban, ¿no? No hay olor a cigarrillo en determinados lugares. Se cambió toda esa dinámica. Mucho tuvo que ver con las últimas políticas aplicadas por el gobierno de Tabaré Vázquez. Hubo cambios en las últimas horas, en los últimos días, que de alguna manera, no quiero decir que sea un espíritu refundacional con esto, pero flexibiliza mucho el sistema. ¿Cómo cambia eso? Es una flexibilización que no es solo esta última modificación. Sí. Hablando de los cuerpos inspectivos que estábamos hablando, en realidad el cuerpo inspectivo del Ministerio de Salud Pública dedicado a controlar el tema tabaco lo vienen debilitando del 2020 hasta ahora. O sea, había no sé si ustedes se acuerdan, pero había una cooperativa que era de los ex trabajadores de Philip Morris. Ellos era un cuerpo inspectivo que en su inicio creo que estaban como en 10 trabajadores que hacían el trabajo, más los inspectores del Ministerio de Salud Pública. A esa cooperativa le bajaron el contrato en 2020. O sea, se asumió la nueva administración, se bajó ese contrato con la promesa de que se iba a hacer un llamado, un concurso, que iban en... Bueno, esa promesa viene desde hace tiempo, entonces se debilitó el cuerpo inspectivo. Ya ahí empezamos a debilitar la normativa, porque ¿qué pasa? Vos debilitas la fiscalización y la gente empieza a incumplir. Nos llegaron denuncias ahora de la Noche de la Nostalgia de lugares, fiestas reconocidas, que adentro de las carpas se estaba fumando. O sea, tenemos video, tenemos fotos, se habló, las personas que filmaron hablaron con los organizadores y nada, hay como una sensación de impunidad, de que lo hacemos y nadie nos va a decir nada. Si pasa, pasa. Ni siquiera si pasa. Lo hacemos porque sabemos que no nos va a pasar nada. Entonces, es eso... Es el decreto de tabaco calentado del año pasado, que se habilitó, que estaba prohibido por razones de salud pública, por prevención. Se habilitó sin pasar por los caminos, porque además tampoco se están siguiendo los procedimientos establecidos, ¿no? O sea, si tiene dentro del gobierno un programa que se dedica al tema tabaco, se supone que si va a salir una normativa o se va a modificar algo, va a ser consultado con el programa. Bueno, eso no se hizo en el decreto pasado, ni se hizo en este decreto, y se siguen como vulnerando ese tipo de cosas, ¿no? No se consultan los que venimos trabajando continuamente en el tema, y ahora lo que hace este decreto, del último, es, de cierta forma, por decir una forma, es romper con el empaquetado neutro. ¿Y qué es el empaquetado neutro? Los fundamentos del empaquetado neutro es para que la industria ni siquiera haga publicidad a través de la cajilla, ¿no? Claro. Pero cuando hablamos de empaquetado es una concepción de todo, o sea, no es solo el exterior, sino que también es el material del cual está hecho ese empaquetado, y a su vez a la interna. Es más, las recomendaciones del convenio marco, en las directrices, del artículo 11, lo que establecen es justamente que además hay que evitar la publicidad interna, la publicidad de que cuando uno abre la cajilla... Ahí encuentra también. Que estaba en el cigarrillo antes, incluso uno puede ver cigarrillos de contrabando que traen el logo de la marca en el filtro. Eso es publicidad, o sea, la industria tiene todo estudiado y hace publicidad en todas las partes del paquete. Sí. Recién José les decía que fue una semana intensa para ustedes, que lo sigue siendo, que hoy están, por ejemplo, acá en Ciudad Viva, pero el sábado fue un día fuerte también para la Alianza porque emitieron un comunicado respecto precisamente al tabaquismo, que cierra con dos preguntas muy fuertes dedicados al gobierno y al porqué de esta toma de decisiones. ¿Cuáles son esas preguntas que ustedes se hacen y encontraron respuesta alguna? Respuesta no, es más. En realidad las autoridades salieron, tanto del Ministerio de Salud Pública, o sea, el ministro salió a respaldar esta medida que va en contra de la salud pública, argumentan que es un tema de contrabando, pero se olvidan que estas medidas se tomaron por salud pública, no por contrabando. O sea, el convenio marco es un convenio de salud pública internacional
que Uruguay firmó y se comprometió a aplicar, y además hay leyes que se están violando, la de prohibición de publicidad, promoción y patrocinio. Todos vimos, digo, ya es de público conocimiento que se financió la campaña del actual presidente, autoridades se reunieron con la industria tabacalera, que eso tampoco se puede, de esa forma. No diga eso, que algunos que se enojan. Sí, pues, se ofenden, sí, lo vi. Pero, claro, el tema es, si el Ministerio de Salud Pública está fundamentando una medida que va en contra de la salud pública, digo, ya ahí arrancamos mal. Pero además se está tomando una medida con la excusa de poder vender más, porque en realidad si es competir contra el supuesto contrabando, la base de ahí es, bueno, vamos a ayudar a la empresa que pueda vender más. No, las políticas van justamente en sentido contrario, deberían de ir. Justamente hay que evitar que se venda más, evitar que se consuma más, porque es cuidar la salud de la gente. Claro, el comunicado habla de proteger el mercado local, que justamente en este caso tener más consumidores no sería una buena medida. Por supuesto que no, pero además proteger el mercado local. Uno dice, bueno, ¿y las cifras oficiales del contrabando cuáles son? Porque las cifras que están saliendo son estudios que no son oficiales y que todavía estamos por saber quién tuvo el interés de realizar ese estudio y de financiarlo para saber qué era el contrabando. No nos imaginamos quién, porque en realidad, ¿quién más que el Estado para saber cuál es la preocupación por el tema del contrabando? Pero por otro lado, cuando se hicieron estudios, como allá por el año 2016 creo que fue, sobre el tema del contrabando, mostraba que el contrabando estaba, si no recuerdo mal, en un nivel de entre el 15 y el 20%. En ese mismo momento, la industria salía a decir en las noticias que el contrabando era del 30%, similar a lo que están saliendo a decir ahora. Pero voy a decir algo que es muy, muy, muy llamativo. Cuando se hizo un estudio por parte del Centro de Investigación para el Epidemia de Tabaquismo, el 80% del cigarrillo de contrabando se vendía en locales comerciales habilitados. Kioscos, bueno, todos los lugares, ¿no? Despensas. ¿Sí? O sea, el 80% no es que el 100% va por la feria, no. En los locales habilitados, en el 80% se vendía el cigarrillo de contrabando. Entonces, doble discurso ahí. Digo, si queremos controlar, sabemos dónde están. Hay que mejorar la fiscalización. Volvemos a lo mismo. Exacto, es lo mismo. Me quedé pensando con eso que decían de la fiscalización justamente en lo de las fiestas y demás. O sea, básicamente tengo que entender que nadie lo controla hoy. O sea, está libre albedrío y el único control sería la condena social. Si a mí me molesta que vos estés fumando, yo decírtelo y si no, no pasa nada. Mira, hay tres fiscalizadores del Ministerio que están dedicados al control de tabaco. Ajá. Se fiscaliza. Pero imagínate, tenías un cuerpo inspectivo como de 13 personas a 3 personas, te imaginarán que hay algo que se les está escapando y se les está escapando. Claro. Entonces, acá la idea es fortalecer eso. O sea, si uno tiene problemas con el tema del contrabando, si estamos preocupados, porque hasta ahora no había voluntad política, si estamos preocupados por el tema del contrabando, primera cosa, habría que ver cómo el contrabando está ingresando, ¿no? Porque ahí tenemos un problema. Sí. Segundo, fiscalizar. Y tercero, que además, y para nosotros lo más importante, es aplicar un protocolo que se llama el protocolo para eliminar el comercio ilícito, que está estudiado, está basado en evidencia científica. Justamente si se aplica ese protocolo, hay forma de reducir el contrabando y además hay forma de lo que le preocupaba a la industria, ¿no? De marcar el producto para identificar cuál es legal, cuál no es legal. ¿Y dónde es ese protocolo? Bueno, es lo que estamos reclamando, hace tiempo. ¿Quedó encajonado? ¿Qué? No, y bueno, nosotros venimos pidiendo que se haga, desde el Programa Nacional de Control de Tabaco, donde nosotros participamos en la comisión asesora, y además hay una comisión específica del tema, o sea, hay una comisión que trata el tema del contrabando de cigarrillos de tabaco, de productos de tabaco, donde se viene desde hace años tratando de que se implemente. El problema es que no se implementaba porque no había voluntad política, pero ahora vemos que sí hay voluntad política. O sea, si había voluntad política, lo que había que explicar es lo que se recomendaba. Les pregunto en el final, ¿a qué obedece esta flexibilización a título personal? ¿Qué entienden? Yo sé que es fácil la pregunta de responder, ¿no? ¿Intereses económicos? Sí, iba a decir, hasta ahora la experiencia que tuvimos en relación al etiquetado frontal de alimentos, ahí ganó la industria, antes que la salud, por encima de la salud pública. Y con el tema tabaco, todo apunta a que es lo mismo. Está el comercio antes que la salud de la población. Se está priorizando, entienden que se está priorizando lo económico antes de la salud. Lo económico de unos pocos, ¿no? Porque no es lo económico ni de tu bolsillo ni del mío, ¿no? Es lo económico de 3, 4 poderosos que son los que quieren que modifiquemos la normativa. Y quiero cerrar con una frase que dice el convenio marco. El convenio marco dice que los intereses de la industria tabacalera son irreconciliables y van en contraposición a los intereses de la salud pública.
Redondito lo dijo Diego Rodríguez, Raquel Sánchez. Muchas gracias por estos minutos aquí en Ciudad Viva. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Un Buenos placer días. tenerlos por acá. Gracias. Muy bien, nosotros...